George Orwell no nació siendo un genio ni un revolucionario, se convirtió en uno. Su verdadero nombre era Eric Arthur Blair, un chico común y corriente, pero que desde muy temprano reconoció las injusticias del mundo. Nacido en 1903 en la India, cuando el país aún formaba parte del Imperio Británico, creció en una familia de clase media baja pero con aires de nobleza, un contraste bastante incómodo. Vivió en ese juego de apariencias, donde la gente intenta parecer más de lo que realmente es. ¿Cuántos viven hoy en día esa misma farsa, manteniendo un nivel de vida insostenible, sonriendo mientras se ahogan en facturas sin pagar? Desde muy joven aprendió que la realidad y la ilusión caminan de la mano, una lección que jamás olvidaría. Estudió en prestigiosos colegios británicos, pero sin el privilegio de poder ir a la universidad. Imagina estar rodeado de chicos ricos, hijos de familias influyentes, mientras intentas encajar sin pertenecer realmente a ese mundo. Fue allí donde se dio cuenta de que el mundo tiene reglas invisibles, algunos nacen con ventaja y otros tienen que luchar por cada céntimo. ¿Alguna vez has sentido que trabajas más duro y ganas menos, buscando reconocimiento pero sin recibir nada a cambio? Las barreras de la sociedad no siempre son visibles, pero son ineludibles. Nunca obtuvo un título universitario, pero ¿le impidió eso convertirse en uno de los escritores más influyentes de la historia? Ni por un segundo. Aprendió de la manera más cruda y auténtica, viviendo en los callejones de Londres, en las calles de París y a través de los libros que devoraba, sin necesitar a un profesor que le dijera qué pensar. Hoy en día cualquiera puede hacer lo mismo. ¿Quieres aprender filosofía? Lee La República de Platón. ¿Quieres entender el comportamiento humano? Prueba pensar rápido. Pensar despacio de Daniel Kahneman. Lo que falta no es acceso al conocimiento, sino iniciativa. Él comprendió esto a través de la experiencia. La verdadera sabiduría no proviene de un diploma, sino del hambre por aprender. El nombre de George Orwell no era solo un seudónimo, fue un renacimiento. Eric Arthur Blair era un joven atrapado por las etiquetas y las limitaciones, pero Orwell, él era un hombre libre. ¿Cuántas personas hoy en día necesitan ese tipo de reinvención? ¿Cuántos están estancados en una identidad que ya no tiene sentido? Si él estuviera vivo hoy, quizás diría, si no te gusta tu historia, escribe una nueva. Y a menudo, ese cambio no depende de esperar a que algo ocurra, sino de tomar una decisión. Su infancia no estuvo marcada por guerras ni grandes tragedias, sino por algo aún más poderoso, el descubrimiento de la hipocresía del mundo. Vio que la verdad podía ser manipulada, que el poder distorsiona los hechos y que no todo es lo que parece. Esta revelación se convirtió en los cimientos de todo lo que escribiría más tarde, un ojo afilado para la realidad, una mente que cuestionaba y un espíritu que nunca aceptaría las mentiras como respuesta. Este fue solo el comienzo de alguien que cambiaría para siempre la forma en que vemos el mundo. Tras dejar la escuela, hizo algo que parece impensable para quienes conocen su legado, formó parte del mismo sistema que más tarde criticaría. Se unió al servicio imperial británico como oficial de la policía colonial en Birmania, en el sudeste asiático. Menuda ironía. Pronto se dio cuenta de que no pertenecía a ese lugar. Imagina dedicar tu vida a un trabajo solo para descubrir que contradice todo aquello en lo que crees. Fue testigo de primera mano de la brutalidad del colonialismo, el miedo en los ojos de los nativos y el desdén en los rostros de los ingleses. ¿Cuántos viven hoy algo parecido, trabajando en empleos que odian, sintiéndose parte de un sistema que oprime en lugar de construir? Esta experiencia le dejó una profunda huella, comprendió que el poder corrompe no solo a los gobernantes, sino a cualquiera que se somete sin rechistar. Vio la deshumanización ocurriendo ante sus propios ojos, y, lo que es peor, se dio cuenta de que él era parte de ella. La culpa lo consumía. ¿Cómo podía alguien que veía la verdad seguir fingiendo? No podía. Así que hizo lo impensable, renunció a su puesto y abandonó el imperio al que servía. Había llegado el momento de ver el otro lado. Pero cambiar su uniforme por ropa desgastada no fue nada fácil. Decidió sumergirse en la realidad de los olvidados, trabajó lavando platos en París, vagó por Londres, durmió en hostales inmundos y sobrevivió a duras penas, todo para entender en sus propias carnes lo que significaba ser uno de los invisibles. Ya no era un intelectual distante, ahora era uno de ellos. ¿Quieres entender la disciplina? Prueba el entrenamiento militar. ¿Quieres entender la mente humana? Escucha las historias de los desconocidos. Él hizo exactamente eso. Fue durante esta etapa cuando desarrolló un aprecio genuino por la gente corriente y una creciente incomodidad con los intelectuales desconectados de la realidad. Se dio cuenta de que los verdaderos pensadores no están en las universidades, sino en las calles, en las fábricas y en los campos. Tal vez esto siga siendo cierto hoy en día. Los que mejor entienden la vida no son necesariamente los que tienen más títulos, sino los que de verdad han vivido. Él entendió que el conocimiento más valioso no se aprende únicamente en los libros, se absorbe a través de la experiencia humana.
Esta experiencia vivida daría forma a su escritura y a su visión del mundo. La verdad no se encuentra en las versiones oficiales, sino en las historias de aquellos a quienes nadie escucha. Si hay algo que aprendió, es que el poder siempre intenta reescribir la historia, y eso era algo que él jamás podría aceptar. Nunca fue del tipo que simplemente escribe sobre las injusticias, él quería sentirlas de primera mano. Por eso, en 1936, viajó a España. Su objetivo inicial era cubrir el acontecimiento como periodista, pero al llegar se dio cuenta de que la situación era mucho más compleja de lo que cualquier reportaje podía describir. Las calles estaban tensas, y los ideales por los que la gente luchaba eran más enredados de lo que parecían desde la distancia. Frente a esta cruda realidad, tomó una decisión, no podía limitarse a observar, tenía que pasar a la acción. Se unió a una milicia que luchaba contra los regímenes autoritarios y se fue al frente de batalla. Allí no encontró heroísmo, sino miedo, frío y mucha incertidumbre. La guerra no se parecía en nada a los discursos políticos o a las narrativas idealizadas. Durante uno de los enfrentamientos, recibió un disparo en el cuello. Su estado era crítico y su viaje estuvo a punto de llegar a su fin. Mientras se recuperaba, se dio cuenta de que no solo su vida había cambiado, su perspectiva del mundo también lo había hecho. Aún convaleciente, notó algo inquietante. Las noticias sobre la guerra civil no coincidían con lo que él había presenciado, los periódicos distorsionaban los hechos, enfatizando ciertos detalles mientras ignoraban otros, y circulaban versiones contradictorias como si fueran verdades absolutas. Fue entonces cuando comprendió que la realidad puede ser manipulada, y que el control de la información es una de las armas más poderosas del mundo. Este descubrimiento moldearía su forma de pensar a partir de ese momento. Vio que la línea entre el idealismo y la opresión era muy fina, y que a menudo los grupos que afirmaban luchar por la libertad terminaban replicando exactamente aquello contra lo que combatían. Esta contradicción le dejó una marca profunda y reforzó su convicción de que la verdad no puede moldearse para servir a intereses particulares. Regresó a casa con una nueva misión, usar su escritura para desvelar lo que tantos se empeñaban en ocultar. La guerra en España no fue solo un suceso aislado, fue la chispa que encendió su lucha contra la manipulación informativa. A partir de entonces, sus libros no serían simples relatos, se convertirían en advertencias sobre los peligros que había visto tan de cerca. Para él, la literatura se convirtió en una herramienta esencial de resistencia. Los libros tenían el poder de revelar verdades ocultas, de exponer lo que muchos preferían ignorar. A través de la escritura podía alertar sobre los peligros de la manipulación, animar a los lectores a cuestionar, a reflexionar y, sobre todo, a buscar la verdad por sí mismos. La mayor amenaza para el pensamiento crítico no era la falta de información, sino la abundancia de datos distorsionados que confundían más de lo que aclaraban. Asumió la responsabilidad de asegurar que ciertas voces continuaran desafiando esta realidad. Esta visión dio forma a todo lo que escribiría a partir de entonces. Más que contar historias, quería provocar inquietud, despertar el pensamiento crítico y romper con el conformismo. Con este propósito comenzó a trabajar en una de sus obras más impactantes, un relato que, bajo la apariencia de una fábula, lanzó una de las advertencias políticas más potentes de la literatura moderna. En 1945 publicó Rebelión en la Granja. La trama es sencilla, un grupo de animales expulsa a los humanos de la granja y promete construir una nueva sociedad basada en la igualdad. Sin embargo, con el paso del tiempo, los líderes de la revuelta adoptan posturas cada vez más autoritarias, volviéndose tan opresivos como aquellos a los que habían derrocado. Este relato no era solo una crítica al pasado, era una advertencia de cómo el poder puede llegar a corromper cualquier ideal. Al fin y al cabo, el poder puede cambiar de manos, cambiar de cara, pero no siempre cambia su esencia. El libro expuso de manera magistral cómo los ideales más nobles pueden torcerse cuando se mezclan con la ambición. Al principio, los animales creían que luchaban por la justicia, pero pronto se vieron atrapados en una nueva estructura de dominación. La verdad fue reescrita, y la desigualdad se mantuvo. Frases icónicas como «todos los animales son iguales, pero algunos animales son más iguales que otros», destapan la hipocresía de quienes llegan a lo más alto y crean sus propias reglas. No era solo una crítica política, era una disección del peligro que esconde la falsa ilusión de cambio. La genialidad de Rebelión en la Granja radicaba en su sencillez, su mensaje era accesible para cualquiera, porque en el fondo no se limitaba a un régimen político concreto, sino a ciclos que se repiten a lo largo de la historia. Gobiernos, grandes empresas, grupos sociales, siempre que hay una estructura de poder, existe el riesgo de que quienes la controlan moldeen la realidad para su propio beneficio. Por eso la obra sigue siendo tan relevante hoy en día, nos recuerda que la pregunta no es solo qué va a cambiar, sino quién se va a beneficiar realmente de ese cambio.
El éxito fue inmediato, pero también desató mucha polémica. Muchos intentaron interpretarlo como un ataque a un único grupo político, pero la crítica iba mucho más allá. Daba igual qué bando estuviera al mando, siempre existiría el riesgo de que la búsqueda de la igualdad se utilizara como excusa para nuevas formas de control. El problema no era la revolución en sí, sino lo que hacían con ella quienes asumían el poder. Esta idea prepararía el terreno para su obra más oscura, aquella que redefiniría para siempre nuestra forma de ver el futuro. Fue en este contexto, en medio de una tormenta de adversidades, cuando nació 1984. Había perdido a su mujer, luchaba contra la tuberculosis y sabía que no le quedaba mucho tiempo. Aún estando muy debilitado, se volcó obsesivamente en el libro, sintiendo que su mensaje tenía que ser escuchado. Cuando se publicó en 1949, su visión del mundo parecía exagerada, pero con el tiempo demostró ser aterradoramente profética. Un universo donde la vigilancia es total, la información se manipula y hasta los pensamientos pueden considerarse un delito. En esta distopía, el control no se limita a las leyes, sino que se extiende a la propia percepción de la realidad. La gente es vigilada por el gran hermano, bombardeada con propaganda que reescribe el pasado y convencida de que cualquier pensamiento contrario al régimen es un crimen. Términos como doble pensar y neolengua demostraron cómo el lenguaje puede utilizarse para restringir la capacidad de razonar. A fin de cuentas, si no tienes las palabras para expresar una idea, ¿cómo vas a siquiera llegar a imaginarla? El protagonista, Winston Smith, intenta resistirse a este sistema, buscando la verdad por su cuenta, pero luchar contra un régimen que redefine la realidad a cada paso se vuelve una tarea imposible. Al final, no es la fuerza bruta lo que le derrota, sino la manipulación psicológica. Winston no solo se rinde, llega a creer firmemente en aquello que antes sabía que era mentira. Esta es la verdadera advertencia: la tiranía más peligrosa no es la que impone el terror, sino la que convence a la gente de aceptar su propia sumisión. Con el tiempo, 1984 trascendió su estatus de novela y se convirtió en un concepto. El término orwelliano pasó a describir cualquier forma de control excesivo sobre la información y la intimidad. Esto demuestra hasta qué punto su mensaje sigue estando vigente. El libro no era una simple predicción distópica, era un espejo de las tendencias que ya empezaban a tomar forma. Su objetivo no era solo asustar a la gente, sino advertirles del enorme peligro de convertir lo inaceptable en algo cotidiano. Tras la publicación de 1984, ya no le quedaban fuerzas para seguir escribiendo. La tuberculosis avanzaba sin piedad y su salud empeoraba día a día. Poco después falleció, pero su legado ya estaba a salvo. Sus vivencias se habían transformado en advertencias atemporales, de esas que aún hoy nos obligan a reflexionar sobre el rumbo de nuestra sociedad. Su nombre ya estaba grabado a fuego en la historia, y sus ideas seguirían resonando, inspirando a generaciones enteras. Cuando murió en 1950, probablemente no podía ni imaginar la magnitud de su impacto. Sus libros, polémicos en sus inicios, cobraron mucha más fuerza con el paso del tiempo. 1984 y Rebelión en la Granja se tradujeron a decenas de idiomas y se convirtieron en referentes en los debates de política, filosofía y psicología. ¿Qué mantuvo sus obras tan relevantes? La respuesta es muy sencilla: él no se limitaba a escribir sobre hechos históricos, sino sobre patrones humanos que se repiten una y otra vez. Su mirada crítica traspasó su época, convirtiéndose en una guía para quienes intentan comprender nuestro presente. El término orwelliano se consolidó como una alerta frente a los regímenes autoritarios, la manipulación informativa y el exceso de vigilancia. Siempre que se habla del control del relato, de retorcer la verdad o de una censura disimulada, su nombre vuelve a surgir como referente. Pero sus ideas no siempre se interpretan del todo bien. Muchos le citan sin asimilar realmente su visión, reinterpretando sus críticas para amoldarlas a sus propias creencias. Esto nos demuestra la complejidad de su legado. Sus obras son tan potentes que acaban siendo apropiadas de mil maneras distintas, tanto por quienes defienden la libertad como, irónicamente, por aquellos que buscan el control. Sus libros no eran solo críticas a los sistemas políticos, eran profundas reflexiones sobre la naturaleza humana. El peligro no residía únicamente en los gobiernos o las instituciones, sino en cómo se comportan las personas cuando están frente al poder. La tiranía no siempre necesita imponerse por la fuerza, muchas veces se acepta voluntariamente en nombre de la seguridad, la estabilidad o incluso del bien común. Quizás por eso su popularidad no ha dejado de crecer. Sus ideas no pertenecen a un momento histórico concreto, son un espejo de lo que estamos dispuestos a tolerar. Aunque se le suele citar como el gran crítico del totalitarismo, nunca rechazó la idea de un sistema más justo. No estaba en contra del socialismo, sino de cualquier forma de control extremo, sin importar quién estuviera al mando. Su propósito no era defender un modelo económico concreto, sino cuestionar cómo se ejerce el poder.
Mientras muchos intentaban ponerle etiquetas, la realidad era mucho más compleja. Él creía que el socialismo podía ser una alternativa al capitalismo siempre y cuando no se transformara en una herramienta de dominación. Si hay algo que su obra nos enseña, es que la verdad jamás debería ser el monopolio de un único grupo o sistema. La búsqueda de la verdad exige un cuestionamiento constante, no una aceptación sumisa. La realidad se puede manipular de muchas formas, ya sea tergiversando la información, alterando el lenguaje o imponiendo un relato único. El mayor de los peligros no está solo en quienes intentan controlar la verdad, sino en quienes la tragan sin hacer preguntas. La libertad empieza en el pensamiento. Si renunciamos a eso, no importará quién esté a cargo. Siempre seremos vulnerables a cualquier discurso que nos convenza de que pensar distinto es un error. Si no buscas tu propia verdad, alguien acabará imponiéndotela.